Bien, hoy nos acompaña Oscar Villela. Él es un coach con experiencia en herramientas ágiles, trabaja hace mucho tiempo ayudando a diferentes personas a lograr sus metas, a organizarse, poder darle prioridad a los objetivos que está buscando lograr. Es coach ejecutivo también certificado por la ICC. Él viene trabajando con algunas personas en el desarrollo profesional y está certificado también en coaching por valores. Es un apasionado de poder trabajar de la mano del propósito, ¿no? De darle un sentido, un para qué a nuestro desarrollo profesional y personal. Él viene realizando talleres y sesiones de desarrollo personal con la finalidad de contribuir en la felicidad de las personas. Tengo el gusto de conocer a Oscar, es una persona muy carismática y muy apasionado en lo que hace, así que estoy seguro de que nos va a poder brindar hoy día unas herramientas muy interesantes para poder conectar con las cosas importantes para nosotros en nuestra vida, ¿no? En las decisiones que vamos tomando. Bueno, entonces yo creo que ya con esta presentación de Oscar, le doy el pase a él para que pueda contarnos un poquito de cuál es el tema que va a comentar, va a compartir hoy en Crece Más, esta semana de empoderamiento profesional. Igual el día de mañana tenemos una nueva sesión de habilidades blandas, vamos a tratar el tema de empatía y hoy día los dejo ya con Oscar, quien tiene el tema de a dónde voy en esta época de incertidumbre. Oscar, te dejo el pase. Gracias, Silvia. Gracias por tus palabras también. Buenas noches con todos. Mi nombre es Oscar Vilela y tal como menciona Silvia, hoy día vamos a hablar del propósito. El tema de hoy se llama ¿A dónde voy en tiempos de incertidumbre? Y vamos a hablar del tema de cómo vivir nuestro propósito, propósito de vida, cómo es importante vivirlo en estos momentos que pareciera que todo es caos, que todo es desorden, que no hay tiempo a veces para vivir nuestra propia vida. Hay mucha gente que me comenta que pareciera que solo están los que tienen trabajo todavía la suerte de tenerlo, que pareciera que la rutina se los está llevando o que las horas se les pasan en el día. Entonces, lo que yo quería hablar hoy día, el tema central es ¿por qué deberíamos tener nuestro propósito de vida claro y empezar a vivirlo? ¿Por qué es importante empezar a vivirlo? El propósito, ya que estamos usando la palabra de esta sesión, es que ustedes se queden con la curiosidad, con las ganas de empezar a vivir ese propósito. De si ya saben cuál es, empezar a vivirlo y si no saben cuál es, se empiecen a preguntar cuál es y empiecen a investigar. Así que voy a empezar contándoles una historia que más o menos todos hemos escuchado y si no la han escuchado, bueno, espero les guste. Se llama, esta historia trata de Harlan Sanders. Él es una persona que nació en el año 1890 en Estados Unidos, en Indiana. Él era el mayor de 3 hermanos. A los 5 años fallece su padre y él fue a esa edad, a los 5 años, tuvo que empezar a trabajar en la granja. A esa edad también empezó a cocinar, que terminó siendo una de sus pasiones. Cuando cumplió 12 años, su madre ya tenía un nuevo compromiso y Harlan tuvo que dejar el colegio para empezar a trabajar y mantener a su familia. A los 13 años decide irse de su casa por los abusos del padrastro que tenía y se va a vivir con sus tíos. Él seguía trabajando en diferentes cosas. Cuando cumple 15, se enlista en el ejército. Falsifica su certificado porque era menor de edad. Termina en Cuba llevando unos cursos para graduarse en el ejército y cuando regresa a Estados Unidos, se casa, tiene 3 hijos también y empieza a tener una serie de trabajos distintos. Trabaja de bombero, trabaja en el ferrocarril,
y tenía diversos proyectos en mente, pero siempre trabajando. En un momento decide ser independiente. Decide ser independiente y empezar a formar su propia empresa. Le va mal en casi todos los proyectos que tiene. Empieza a probar uno, otro, hasta que un día la empresa Shell, la empresa de combustible Shell, lo contrata para que él sea el administrador de una de sus gasolineras. La suerte era que esta gasolinera se encontraba al lado de la carretera. Así que Harlan tenía la suerte de tener como clientes a muchos camioneros. A él se le ocurre empezar a cocinar para estos camioneros. Ponía bandejas grandes con comida diferente, donde los camioneros llegaban, se servían, y él empieza a hacer un dinero extra. Le va bien, le va tan bien que pone un restaurante en la otra acera de la calle. Llega un momento en que el gobierno decide poner otra carretera paralela a donde él se encontraba. Los camioneros dejaron de pasar por la carretera donde él estaba y su negocio empieza a ir mal. Harlan termina quebrando, termina vendiendo esto, termina vendiendo el restaurante nuevo. Endeudado, en la quiebra, solamente con un sueldo que le daba el gobierno. No decidió rendirse. Decidió utilizar una de las recetas que tal vez al comienzo no le había hecho mucha gracia porque él decía que se tardaba mucho, que era el pollo frito. Se tardaba media hora más o menos en hacer este pollo frito hasta que descubrió las ollas a presión, que en esa época eran tecnología de punta, por así decirlo, lo cual redujo el tiempo. Empezó a viajar en su auto por todo Estados Unidos ofreciendo su receta. Él mismo lo cocinaba, llegaba a un restaurante, preparaba el pollo, lo freía y se lo daba a los cocineros y al dueño del restaurante. Si a alguno de ellos le gustaba, hacían un contrato donde él recibía menos de $1, menos de medio dólar por cada pollo que vendía. Le fue mal, ninguno quería el pollo, hasta que una persona aceptó. Empezó a venderlo, le fue bien al restaurante, triplicó sus ventas y se empezaron a pasar la voz. Todos querían esta receta nueva. Era una receta que tenía 11 especies. Harlan empezó a tener muchos restaurantes, empezó a tener franquicias. ¿Qué pasó? 12 años después, Harlan ya tenía 12 años después tenía 600 establecimientos y Harlan ya era multimillonario. ¿Quién era Harlan? Es el dueño de Kentucky Fried Chicken, el coronel Sanders. Esta es la primera historia que quería contarles. De ahí quiero regresar a esto. Ahora les voy a contar una segunda, que es vivencia propia. Hace unos años tomé un taxi. El señor que me llevaba, yo normalmente suelo conversar con los taxistas. Les pregunto cómo están, ¿no? Y este señor particularmente me pareció una persona muy alegre. Me contaba de su vida, ¿no? Y de repente me cuenta que él había tenido un trabajo donde ganaba mucho dinero y le iba muy bien. Pero un día se dio cuenta que no le gustaba su trabajo, no tenía contacto con la gente, trabajaba mucho con cosas, no se sentía bien. Renunció y se compró un carro y decidió ser taxista. Y ser taxista lo hacía feliz. Me llamó la atención porque lo primero que uno piensa es cómo hace con las cuentas, ¿no? Porque él me dijo que antes ganaba muy bien y yo, bueno, me imagino que hay una diferencia ahora por la competencia que hay en los taxis, ¿verdad? En la calle hay muchos. Y él me dijo que le iba bien, que le iba muy bien porque disfrutaba de su trabajo, que él era feliz y que eso era lo más importante. Y yo me llevé esa lección, que lo importante es ser feliz y hacer lo que te gusta. Y cuando haces lo que te gusta, es muy posible que no te falte nada. Porque lo haces bien, porque lo haces con pasión. Regresando a la primera historia, la historia del coronel Sanders, yo me llevo lo siguiente.
no hay edad para empezar a vivir nuestro propósito. Él empezó a los 62 años a hacer este negocio del pollo frito. Lo segundo es que él desde pequeño sabía cuál era su pasión, que era cocinar. Y la continuó ejecutando durante su vida, pero al último de su vida la terminó viviendo. Lo otro es que lo que no sucedió en 60 años de su vida, sucedió en los últimos 12. Logró muchas cosas, se volvió una persona famosa, adinerada, viviendo su propósito. ¿Qué me llevo de la segunda historia? Lo que les mencioné hace un momento. Que lo importante es ser feliz y vivir conectados a nuestro propósito. Ahora, la sesión de hoy trata de incertidumbre y propósito. ¿Qué es incertidumbre? Incertidumbre es cuando no sabemos qué viene, qué va a pasar, cuando no estamos seguros. Y es una palabra que un poco asusta, ¿no? En este momento, por ejemplo, vivimos en una incertidumbre, no sabemos cuándo viene la vacuna, no sabemos qué va a pasar con el trabajo, pero la palabra en sí, incertidumbre, termina siendo, como les digo, algo que nos da miedo cuando el ser humano necesita la incertidumbre. Y les voy a decir por qué. Una persona que sabe lo que va a pasar en su vida, se aburre. ¿Qué es la rutina? La rutina es repetir cosas constantemente y uno termina teniendo relaciones aburridas, trabajos aburridos, que uno se estresa, se cansa. Es lo que sucede cuando uno repite lo mismo. ¿Qué es la incertidumbre? Es no saber qué va a pasar. El ser humano necesita tener retos. ¿Qué es un problema? Un problema es una sorpresa que uno no espera. A todos nos gustan, bueno, a la mayoría nos gustan las sorpresas, pero cuando vienen como algo que no espera y no nos gusta, es un problema. Ahora, ¿qué es propósito? Propósito, los japoneses tienen una palabra para propósito de vida que se llama Ikigai. Y esto se da porque hubo una investigación de las personas que vivían más tiempo, más años, más longevas en el mundo, y se descubrió que era en la ciudad de Okinawa. Había gente mayor, alrededor de los 100 años, gente muy anciana, mayor cantidad que en cualquier otra parte del mundo. Empezaron a investigar por qué era esto, y era gente que vivía, para empezar, de una manera muy sana. Se alimentaba muy bien, vivían en comunidad, pero había algo más. Esta era gente que tenía un propósito de vida, una razón. Ellos le decían Ikigai. Ikigai es la razón de ser. Es la razón por la que te levantas en las mañanas. Es la energía con la que uno fluye. La gente estaba conectada con eso, sea cual sea, la gente vivía eso. Entonces ellos no tenían una palabra para jubilarse, por ejemplo, como sí tenemos en este lado del mundo. Ellos no se jubilan, ellos viven en su propósito hasta el último día de sus vidas. Al no tener una razón para retirarse, tienen una razón para seguir viviendo. Y es por eso que viven más. Ahora quiero mostrarles una gráfica donde cómo se encuentra el Ikigai. En esta gráfica, gracias Silvia. Como ven, se divide en 4 círculos, ¿sí? ¿Qué es lo que amas? Lo que necesita el mundo, ¿por qué te pagarían y en qué eres bueno? De esta manera es que se encuentra el Ikigai. El Ikigai es el cruce de estos 4 círculos. Como ven, les terminaré explicando el Ikigai al último. Lo que amas y en lo que eres bueno, te da como resultado la pasión. La pasión es aquello que amamos hacer. Es aquello que disfrutamos con todo nuestro ser. El cruce entre lo que eres bueno
y lo que te van a pagar es la profesión. Es cuando tienes el talento y la capacidad. Lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar es vocación. La vocación es lo que haces para satisfacer necesidades. Utilizas tus conocimientos adquiridos, todo aquello por lo que te has capacitado. El cruce entre lo que amas y lo que necesita el mundo se llama misión, misión de vida. Es, es tu necesidad, lo que uno va a aportar, ¿sí? Ahora, como les decía, el cruce de esos cuatro círculos, que es lo que se utiliza el Ikigai, el Ikigai es la palabra, el cruce da el Ikigai, que es tu propósito de vida, tu razón de ser. ¿Por qué es importante en este momento, como les dije al inicio, conocer tu Ikigai, conocer tu propósito de vida? Porque en este momento donde uno se puede cuestionar y decir, no, pero el mundo no tiene prioridad para esto, necesito conservar mi trabajo, necesito mantenerme con salud. Y eso es cierto. Yo creo en esas dos cosas también. Pero cuando uno descubre su razón de ser, cuando uno sabe para qué ha nacido, uno empieza a vivir una vida más plena. Y es como estar alineado con quién es uno. Y cuando uno está alineado con quién es uno, empieza a dar todo de sí mismo. Todos tus valores, todas tus actitudes, toda tu energía se conecta. Se conecta y eres todo lo que puedes ser, lo mejor que puedes ser. Entonces, como ven, en una de estas partes es que la gente te empieza a pagar por eso. Como es lo que mejor haces, porque es para lo que has nacido, la gente te empieza a pagar por eso. La gente te ve, te admira. Es por eso que uno ve atletas, músicos, pintores, busquen cualquier persona que ame lo que hace y está viviendo probablemente su propósito de vida. Yo les quiero dejar estadísticas, ¿no? El 83% de las personas no le gusta su trabajo. El 70% de las personas que se hicieron millonarias de cero, o sea, que se hicieron ellas mismas millonarias, aman su trabajo, aman lo que hacen. 70% también de las personas no sabe las capacidades que tiene para resolver problemas, todo el potencial que tiene para resolver problemas. Así que ahora les quería dejar algunas preguntas para encontrar justamente Silvia, ¿puedes poner por favor el gráfico? Para encontrar su Ikigai. En lo que amas, ustedes tienen una serie de preguntas que les voy a dejar, como les digo, y me gustaría que respondan hoy, si se puede. Por ejemplo, en lo que amas, ¿qué era lo que más les gustaba hacer cuando eran niños? ¿Con qué soñaban? ¿A qué jugaban? ¿Qué creaban? ¿Qué ilusión tenían cuando eran adolescentes? ¿Con qué sueñan ahora? Cuando hablamos de con qué eres bueno, ¿por qué cosas te felicita la gente? ¿Por qué cosas te buscan? ¿En qué te dicen que eres bueno? Ahora, ¿por qué te podrían pagar? Tiene que ver con lo que ya te han pagado o con qué te podrían pagar de acuerdo a tus habilidades. Tal vez cantas muy bien, organizas muy bien, eres muy bueno diseñando. ¿Qué es lo que necesita el mundo? De todos los problemas del mundo, ¿cuál es el que te conmueve más? ¿Cuál es aquel que te mueve, que te hace sentir que deberías solucionar? Estas son algunas de las preguntas que te puedes hacer para empezar a encontrar tu propósito. Como les dije desde el inicio, si ya lo están viviendo y saben cuál es, felicitaciones y espero no lo dejen de hacer. Si saben cuál es y no lo están viviendo, ¿qué esperan para hacerlo?
creo que en esta situación hemos aprendido que la vida es muy preciada, ¿no? Y hay que valorarla más. Y si no saben cuál es, empiecen a investigar desde hoy día. Que su propósito sea encontrar su propósito. Empiecen a dar esos pasos, empiecen hoy. Bueno, les quiero dejar también 3 libros para que empiecen a buscar su propósito. El primero es El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. Este libro en sí habla es la historia de un psicólogo que vivió durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración y cómo él encuentra sentido a su vida en esta situación donde veía la muerte todos los días, donde muchos de sus compañeros se resignaban a la muerte. Tiene que ver mucho con cómo uno puede encontrar su propósito de vida en una situación tan tensa. El segundo libro se llama Encuentra tu Ikigai, de Bettina Lenke. Este libro les hace cuestionarse, les da preguntas para empezar a encontrar el Ikigai. Justamente la gráfica que acabamos de ver es de este libro y les puede ayudar a empezar a preguntarse qué les gustaba antes, a quién admiran, por ejemplo, ¿no? Que es otra de las preguntas que hace, qué tipo de películas le gustan. Todas son una serie de preguntas donde uno empieza a revisarse uno mismo y a encontrar quién es y a conectar con qué es aquello que vendría a ser mi propósito. Y el tercer libro es un libro que se llama El Elemento, que como digo, lo voy a recomendar a medias porque recién estoy en la mitad del libro, pero es un buen libro que trata de las capacidades que tenemos todos, de que todos hemos nacido con algunos valores, con habilidades y cómo al encontrarlas nuestra vida cambia para mejor. Y hay otro libro, que sería el extra, que se llama El secreto de la sombra. Este libro trata de una persona, de cómo todos nacemos siendo luz, de alguna manera, y cómo la vida nos va escondiendo esa luz, el propósito por el que hemos nacido, de alguna manera, el caos, el desorden, los problemas que tenemos en la vida, nos van haciendo que esa luz se tape, pero también nos hace una serie de ejercicios para ir descubriendo esa luz, hasta que lleguemos a brillar de nuevo en este momento. Así que quiero invitarlos a empezar a vivir su propósito desde hoy día, a empezar a preguntarse qué tienen que hacer y a dar el paso hoy. No mañana, porque generalmente lo que pasa es cuando dice mañana es pasado mañana y pasado mañana tal vez lo dejen en mucho tiempo. Es por eso que yo normalmente reto a mis coaches, a la gente que lleva sesiones conmigo, a dar el paso hoy día o a programarle la fecha. Así que igual quedo a su disposición si tienen alguna pregunta a través de Merak, con gusto. Y bueno, gracias por haber venido hoy y gracias por su tiempo. Ya había una pregunta. Unas preguntas. Bueno, mira, Kate Scaler nos dice gracias. La Lesca ha comentado, a veces nos inculcan que debemos de ganar mucho dinero para ser felices. Y no siempre es así. También Jessica nos dice, Ikigai es el propósito de vida. Yulisa Paiva nos dice, ¿podrías recomendar unos libros? Bueno, ya les recomendaste 3 y el libro extra. Paola María nos dice, ¿cómo saber cuál es mi propósito? Finalmente Elizabeth nos dice, y si tienes muchas opciones, ¿cómo decidir tu primer paso hacia tu Ikigai? Si tienes muchas opciones, justo es empezar a hacerte estas preguntas, Elizabeth, y empezar a probar distintos caminos hasta que te des cuenta con cuál conectas. Porque, como les decía, ¿no? Desde niño uno juega diferentes cosas, de grande a uno tiene ciertos gustos.
puedes tener muchos gustos, pero normalmente la idea es que se conecten, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta que dice, si tuvieras todo el dinero, ya tu vida estuviera resuelta respecto al dinero, ¿qué harías? ¿Qué harías? No me refiero a qué harías de viajar, ¿no? O comprarte una casa, sino qué harías en tu vida diaria. ¿A qué se refiere esto? O sea, hay gente que diría, me gustaría empezar a cocinar, me gustaría empezar a escribir. Normalmente lo que hacen es que son 2, 3 cosas y lo que te dicen es que las unas. Estas 3 cosas las unas en una sola. ¿Cómo podrías unirlas? Y esto terminaría siendo tu propósito. Estas 3 cosas que unes, estas tres actividades en una sola, ¿no? Imaginemos que te gusta enseñar, que te gusta diseñar temas digitales, trabajar con computadoras y que te gusta escribir. Si te gustan esas 3 cosas, podrías empezar a hacer videos, por ejemplo, enseñando cosas por internet, ¿no? Escribes tus textos, diseñas tus videos, enseñando algo y los lanzas. Ese tipo de ejercicios, por ejemplo, son para empezar a encontrar cuál sería nuestro propósito si tenemos varios caminos, por así decirlos, ¿no? Lo otro es probar, y como siempre digo, ¿no? Uno va probando cosas y, por ejemplo, no tienes que probar todo porque uno siempre tiene tendencia a algo, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, no tiene facilidad en el baile o no le atrae el baile, no, por ahí no sería su camino ser bailarín, danzante de tijeras, yo qué sé, pero empezar a probar, empezar a cuestionarse cuál es aquel propósito que está ahí escondido, ¿no? Ni tan escondido como les digo, porque uno desde niño empieza a hacer las cosas que le gustan. Jessica, bueno, más o menos creo que se resume con lo que acabo de decir. Puedes tener... Lo que pasa es que hay una teoría que dice que uno puede tener varios propósitos como círculos, ¿no? Donde cada círculo, imagínense círculos concéntricos. El propósito más grande, por así decirlo, o el de afuera, termina siendo un propósito que va a encaminarme hacia el propósito central, a la razón principal, ¿no? Imagínense que mi círculo de afuera sea trabajar como ingeniero, ¿no? Trabajar como ingeniero, yo también soy ingeniero, trabajar como ingeniero, ya. El segundo es tener una casa, entonces tener libertad, entonces puedo empezar y el propósito del medio terminaría siendo mi esencia, ¿no? Imagínense, mi propósito principal, mi esencia es ayudar a las personas a lograr sus objetivos, ¿no? A vivir mejor la vida que tienen y alcanzar sus metas, ¿no? Imagínense que ese sea, pero y todos los demás me van llevando hasta ese centro. Bueno, les dejo entonces esa información. Como les digo, si tienen algún otro comentario o pregunta, con gusto las recibo. Y bueno, cuídense mucho y que les vaya muy bien. Gracias por su atención.